Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestra sexta y última conferencia de nuestro ciclo de conferencias Pensamiento Agronómico. El día de hoy, en esta sesión, estará a cargo del doctor Jesús Antonio García Martínez con la ponencia titulada El riego en la era de los datos, lo que necesitas saber antes de invertir en sensores y cómo usarlos para mejorar tus decisiones. El doctor Jesús Antonio es ingeniero mecánico e ingeniero en sistemas de producción agropecuaria por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en ingeniería agrícola y uso integral del agua por la Universidad Autónoma Chapingo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNI nivel 1. Actualmente es desarrollador tecnológico e investigador aplicado en el área agroindustrial. Ha diseñado sistemas de monitoreo ambiental con IoT, prototipos de desalinización por humidificación y deshumidificación, deshidratadores solares y plataformas para estaciones meteorológicas. Su trabajo se centra en traducir la ciencia en herramientas prácticas para que ayuden a productores y comunidades rurales a optimizar recursos y mejorar la productividad. Combina experiencia académica, innovación tecnológica y emprendimiento, con el propósito de acercar la agricultura a la era digital, de manera accesible y sostenible. Doctor, buenas tardes. Sea bienvenido a sí, esta sesión. Sin Hola, más, buenas le cedo tardes. la palabra y es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias por esa bonita presentación, Álvaro. Sin más, el maestro Álvaro se ha encargado de presentarnos de qué va a tratar a grandes rasgos esta presentación. Entonces ya no me voy a enfocar a, permítanme, a leer el tema. Vamos a presentar un poco ya la carnita de del por qué elegir este tema para exponer. Bueno, solo me confirmas, maestro, si ya se ve la pantalla. Se ve bien, doctor. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como dijo el maestro Álvaro, vengo aquí a enfocar un poco sobre, tenemos ya sensores en la agricultura. El que diga que no tiene sensores en el campo, no estamos viendo dónde realmente es. Entonces, debemos saber que estos sensores pueden que estén midiendo bien, puede que estén midiendo mal, están midiendo algo, siempre nos van a estar dando un dato. ¿Cómo vamos a ocupar este dato nosotros para hacer algunas modificaciones en nuestro sistema productivo si nuestro sensor está trabajando de una manera errática? Entonces, vamos a ver en este tema que estos sensores, cómo debemos usarlos para mejorarlos en la toma de decisiones. Como objetivo general, quiero ahondar o decir qué es lo que espero que ustedes se queden con esta pequeña charla. Es que va dirigida a productores, asesores y técnicos que comprendan y lleven a la práctica y esta actualización sobre el uso de sensores, tecnologías de monitoreo para la toma de decisiones aplicadas en el riego, evitando inversión innecesaria y maximizando la eficiencia hídrica y agronómica. A grandes rasgos vamos a hablar o vamos a buscar que nos llevemos a casa hoy con estos objetivos específicos. Vamos a decir, bueno, identificar qué errores cometemos a la hora de comprar un sensor, cómo este sensor nos lo recomendó una persona, a él le funciona bien, pero a nosotros nos está funcionando de una manera que no está dando los resultados que esperábamos cuando hablábamos con esa persona, ese ingeniero, ese asesor de ventas que nos dio. Explicar qué variables son las más críticas en nuestro sistema productivo para desarrollar una programación precisa del riego. Luego vamos a ver los diferentes tipos de sensores, vamos a ver dónde están más aplicados y cómo se instalan de una manera adecuada. Teniendo estos sensores, también tenemos que tener en cuenta
de que no solo es poner el sensor por ponerlo, debemos de tener unas calibraciones adecuadas para nuestro, nuestro terreno, que quiere decir trajes a medida. Y luego de estos datos ya calibrados, de estos sensores, vamos a tener a pasar a interpretar adecuadamente para dar las, los, los riegos. A grandes rasgos vamos a ver que el agua disponible cada año vamos perdiendo el agua nuestra parcela. ¿Qué quiere decir? El año pasado teníamos 20% de agua que el que tenemos ahora. El año 2026 vamos a tener una accesibilidad al agua menor que este año. Cada año vamos a ir perdiendo estos sistemas de producción de agua. Si nosotros producíamos con, póngale, 1.000 litros de agua, para el siguiente año vamos a producir con 800, para el siguiente vamos a producir con 600. Nos tenemos que ir adaptando a producir de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque extraer el agua cada vez cuesta más y está menos disponible. Vamos a estar compitiendo también con una variabilidad climática. ¿Qué quiere decir? Que en algunos lugares puede que esté lloviendo demasiado y tengamos lo que nunca había llovido en ese lugar en todo el año, y en otras zonas donde siempre permanecía lluvia constante, se agotan estas aguas, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando con esto. Exigencia de trazabilidad. ¿Dónde vamos a meter esta agua? El productor, la persona final que se está consumiendo esta producción que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, esta producción nos está preguntando, bueno, ¿cuánto gastaste en producir este jitomate? ¿Cuánto gastaste en producir este mango? ¿No? Ya se está preocupando más la gente en la huella hídrica que le llamamos, ¿no? También tenemos que considerar otras partes de esta producción de agua, que tenemos que estar trabajando con agricultura 4.0 y ya dar el paso a la agricultura 5.0. ¿Qué vamos o qué estamos viendo en la agricultura 4.0? El Internet de las Cosas, la automatización de los procesos, monitoreo y análisis de una variedad de datos eh, muy grande y una agricultura de precisión a partir de estos análisis de datos. ¿Qué, qué viene a dar la agricultura 5.0 en comparación a la 4.0? Bueno, vamos a hacer que ya la máquina aprenda por sí sola, pero a la par tiene que estar trabajando con el humano. Va a estar aprendiendo y vamos a estar trabajando con las personas, con el ingeniero, con el dueño de la parcela. O sea, esa toma de datos, vamos a estar en retroalimentación, los datos conmigo y yo con los datos. ¿Para qué? Para llevar una agricultura más sostenible y resiliente a los nuevos procesos que se van a dar para la producción. Y claro, esta agricultura nos está diciendo que vamos a tener procesos personalizados y adaptados a cada productor. ¿Por qué? Porque no tenemos productor igual en el norte del país, en el centro o en el sur. Debemos estar trabajando o considerando que estos productores presentan diferencias. Siempre, hasta de una calle a otra, un productor va a darnos que trabaja de una manera a otra. De ahí viene el aprendizaje automático con las máquinas. Entonces, metiéndonos más a lo que es nuestro tema de interés, es cómo la agricultura la basamos en datos. Bueno, aquí vamos a hacer de que el ojo del experto siempre va a ser el agricultor, el técnico que está trabajando. Ellos llevan una métrica objetiva, van midiendo a lo largo de su ciclo porque van buscando producciones, eh, una, un objetivo de producción alto. ¿Qué pasa? No midieron el año pasado, no pueden hacer cambios. Entonces, si ahora le proponemos al productor llevar esta agricultura que está haciendo siempre desde que su abuelo le enseñó, su papá le enseñó, y ahora él lleva datos, va midiendo cada año con año, va a tener decisiones más oportunas, lo que le va a dar rendimientos y vamos a reducir costos. Esto nos va a decir que la evidencia para certificar una manera sostenible en nuestra granja.
¿Qué vamos a hacer con los datos? Bueno, imaginemos que estamos en campo, lo vamos a estar viendo como una parcela en un papelito y ahí vamos a llevar sensores de humedad del suelo, sensores de la planta y sensores atmosféricos. Todo esto se va a estar recopilando en un lugar para dar el plus de que el productor conoce. ¿Qué conoce el productor? ¿Cómo funciona la planta? Su fisiología. Si le pongo más fertilizante, si le pongo menos, esta planta me va a reaccionar de una forma u otra. ¿Qué pasa cuando yo digo más o menos? No estoy dando un número, pero cuando estamos midiendo, estamos evaluando estos números que estamos moviendo. Entonces el productor está viendo lo que él aplicó, cómo mueve a su planta. Entonces estos movimientos o estas estrategias de producción nos van a dar como resultado en la productividad del agua y en la producción. Puede que una estrategia sea errónea y nos baje la producción, o puede que esa estrategia, con la combinación de ciertas variables ambientales que no movimos, pero nos favorecieron, nos aumentaron la producción. Entonces dependemos mucho del cultivo y del ambiente. Entonces, si no medimos las variables que está sucediendo, no podemos decir qué le está pasando al cultivo. Es como nosotros cuando vamos al médico cuando éramos niños. ¿Quién hablaba por nosotros? Nuestras madres, que decían, no, pues le duele la panza a mi hijo, que mi mamá no sabía que me dolía la panza y en qué parte, ¿no? Ella empezaba a hablar por cómo me conocía. Su expertise le daba esa fiabilidad de poder hablar y le duele en esta parte al niño. Así el productor, su expertise le va a dar la fiabilidad de decir, en esta parte estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Si le movemos, vamos a obtener resultados interesantes. Entonces, la programación de riego es básicamente no es un arte, viene siendo solo una, una aplicación de los datos científicos. Pero nosotros no nos interesa llegar con el productor y decirle, tienes que aplicar ciencia. No, no, el productor me va a decir, oye, ingeniero, muchos datos muy bonitos, se me están viendo las gráficas muy interesantes, pero ahora sí, dígame, a mí en esta parte me interesa que usted me diga cuándo y cuánto regar y cómo reparto mis dosis. Entonces, estos productores a veces nosotros llegamos, tenemos que poderlos convencerlos, irlos adentrando poco a poco en estos sistemas de agricultura basada en datos. No podemos hacerle cambiarle el paradigma que ellos ya traían de una agricultura de antes de los datos, a que era por manejo de expertise, sus abuelos le decían ciertas cosas que no están tan alejadas de lo que están midiendo los datos, sino que podemos aplicar o jugar con estas estrategias, que cuando la planta requiera fertilizante, cuando la planta debamos estresarla un poco para que produzca cierta hormona, cierta molécula que nos va a favorecer para la floración, para el amarre de frutos o para abortar frutos, ¿no? Por ejemplo, en mangos vamos a estar trabajando de manera diferente con sensores. ¿Por qué? Porque esto, su separación, su forma, su estructura, nos está dando una manera diferente a que si estuviéramos trabajando en parcelas agrícolas. Entonces, desde aquí ya vamos viendo cómo los sensores no van. Compro un sensor, pero no me sirve igual tanto para huertas de mango, que podrían ser frutales, o para parcelas agrícolas. Nosotros empezamos a decir, bueno, lo que nos enseñan en la parte de agronomía. Oye, ingeniero, ¿qué le he hecho al cultivo? Bueno, depende, vamos a decir. ¿Y de qué depende? Bueno, empezamos a ver estos dependes. Ahorita vamos a ver si el sensor se nos va a dividir hacia frutales o hacia parcelas agrícolas de cereales o hortalizas. Pero hay otras formas de poder decir cómo regar a nuestro cultivo. Estos le llamamos métodos para programación de riego y no están tan alejados de la realidad, nos acercan, nos dan un acercamiento de cuánto necesita la planta. Ese acercamiento nos los da la FAO con el cálculo de evapotranspiración por un factor de corrección del cultivo
y nos va a dar las necesidades hídricas de ese cultivo. Lo podemos ir manejando por días, semanas o como conforme vayamos teniendo nuestro calendario de riego. Si nosotros nos vamos o queremos ir más específicos en este sentido, vamos a hacer un ajuste de programación a partir de sensores. Los sensores van a ser o los vamos a encontrar por sondas de humedad y de potencial hídrico. Vamos a ver más adelante los patrones, cómo vamos a irlos adecuando y hay otras por contadores que son los medidores de flujo y la teledetección, ¿no? Si vamos a utilizar NDI, estrés térmico, algún, alguna variable de estas por de teledetección por satélite que nos indique el estrés. Bueno, no hay que dejar afuera de que cuando estamos regando, estamos fertilizando, y al fertilizar vamos a llevar una acumulación de, sí, de sales, que son nuestros fertilizantes. Esta acumulación puede favorecer a nuestro cultivo, pero también nos puede dar o proporcionar daños, salinización en el suelo, y si se infiltra, si hay lixiviación, llega a los mantos acuíferos y empezamos a contaminar. ¿Qué más? Mediciones del agua del suelo. Como ya vamos viendo, la utilización de sensores hay que considerarla. ¿Cómo medimos actualmente el contenido de agua en el suelo? Bueno, hay métodos que en la academia ocupamos como método gravimétrico, sondas en neutrones, reflectometría o método empírico. Si vemos estos métodos gravimétricos, es llevarlo a la estufa, secar nuestro suelo, pesamos suelo húmedo, luego suelo seco y sacamos porcentaje de humedad. Luego también está la persona que va al campo, ya conoce tan bien su campo, que dice, a mi cultivo le falta 2 o 3 horas de riego. Puede variar un poco, pero él ya conoce ese suelo. Si tú cambias a este ingeniero de suelo y solo está acostumbrado a esas recomendaciones, un suelo arenoso, su recomendación puede variar un poco en suelos arcillosos o en suelos francos. ¿Cómo vamos a evaluar también la humedad del suelo? Bueno, a partir de un potencial del agua o la energía que ocupa la planta para extraer esta agua retenida en el suelo. ¿Y esto qué lo hace? Bueno, hay equipos tensiómetros, bloques de yesos o sensores de matriz granular. Otra, de manera científica, ocupamos las ollas de Richter. Aquí sacamos una curva de tensión y humedad del suelo. Si empezamos a ver, nosotros podemos empezar a calibrar esta olla con esta humedad del suelo para nuestros sensores. Esto no lo tienen todos los agricultores, pero de manera científica podemos evaluar ciertos sensores y poderles dar a productores su curva de calibración para ese tipo de suelo. Aquí hay que ver, las herramientas digitales ya están cada vez más encima de nosotros. Ya llegamos a campo, vamos a muestrear y a veces el muestreo ya no lo registramos en una libreta de campo como tal. Ahora tengo una aplicación que se llama libreta de campo y aquí voy tomando fotos, cómo se encuentra el terreno, el suelo, cómo salió, cómo lo meto y le meto la posición GPS. Eso voy a hacer un mapa después como técnico y voy ocupándolo para posibles recomendaciones, ¿no? Pero hay otras plataformas digitales. Hay unas que conocemos como plataformas únicas. Es una persona que te diseñó todo tu sistema productivo y lo tienes en una aplicación. Puede ser básicamente como si lo viéramos como una tabla Excel. Ahí tienes todo, cuánto regaste, cómo regaste, con qué regaste y, y lo que aplicaste, ¿no? Pero hay otras plataformas especializadas según el proceso, las cuales van a presentar interoperatividad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si solo llevamos el riego, vamos a decir, bueno, hoy regué tanto. Inge, me llaman y me dicen, oiga, ¿usted sabe cuánto está evaporando a partir del satélite? Ah, sí, tengo esta aplicación satelital que se conecta a mi computadora, ella la hace y el proceso y me saca para esa parcela la evaporación, ¿no? Que está requiriendo ese cultivo. Ah, pero también tengo otra aplicación de una estación meteorológica que tengo en el campo. Entonces, todas estas están intercomunicadas
a través de algo que conocemos como APIs, que son como contraseñas para poder intercomunicarse una con otra. Pero nunca va a pasar desapercibido o mal visto el servicio de acompañamiento técnico. Este servicio de acompañamiento técnico todavía yo lo veo aún mejor, porque algunos productores ya no quieren, bueno, a mí dígame cuánto regar, cómo riego, con quién riego, qué le echo. Ah, bueno, pero ellos ya no se pueden dar el lujo de tener a un técnico pagado todos los días para que esté ahí. Entonces, hay ciertas compañías que ofrecen el servicio de acompañamiento técnico para la instalación de sensores. Estos servicios se dan vamos a una configuración inicial y vemos la representatividad de nuestro suelo, de nuestro cultivo, nuestro sistema producto. Vemos qué instalaciones y cómo lo llevamos a puesta a punto. O sea, si nosotros no tenemos sensores, queremos que se automatice de manera, eh, por así decir, válgame la redundancia, automático, ¿qué necesitamos invertir para poder llegar a ese punto? Luego va a requerir mantenimiento. ¿Quién le va a hacer mantenimiento? La validación. Debemos de tener alertas y un seguimiento a anomalías. Esto lo tiene que hacer el ingeniero que nos está dando este servicio de acompañamiento. ¿Por qué? Uno como productor estamos en campo y a veces ya no nos da tiempo de revisar estas alertas o estos seguimientos. Y estos seguimientos a veces pueden presentar tendencias que podemos corregir si la anotamos a tiempo. Pero si no la anotamos y revisamos la aplicación allá cada tercer día, ya esta tendencia puede que nos provocó algún estrés en nuestro cultivo. Este servicio de acompañamiento técnico tiene que venir con recomendaciones agronómicas, pero no necesariamente el productor tiene que aceptar todo lo que el acompañamiento le recomiende. También su expertise entra en juego en esta parte. Luego ellos hacen una evaluación y una propuesta de cambio, que es lo que entra. Aquí, en esta parte, debemos comprender que el suelo es un organismo, por así decirlo, vivo, pero cuando estamos hablando solo de riego, lo podemos clasificar en tres puntos de carácter importante. ¿Cuánta agua tiene ese suelo? ¿Cómo la temperatura me afecta? ¿Y cómo la conductividad eléctrica me mueve mm, eh, el comportamiento del suelo, cultivo? Entonces, estos tres puntos los vamos a ver más a grandes rasgos en estas partes. Consideremos el suelo, que es un ente que está conformado por agua, aire y básicamente terrones de tierra o suelo, ¿no? ¿En qué cantidad? Aproximadamente 60%, 30% de agua y 10% de aire, que es lo que le llamamos los espacios porosos, este 40%. ¿Qué medimos con un sensor? Bueno, no nos importa medir saturación. ¿Por qué? Porque provocamos asfixia de las plantas. Si siempre mantenemos un suelo encharcadote, vamos a provocar que estas plantas mm, provo tengan un estrés y no trabajen de manera eficiente. Luego viene la capacidad de campo, que quiere decir básicamente cómo, como la mejor o el punto óptimo de suelo, aire, agua para que la planta funcione. Va a tener agua, también va a tener oxígeno para hacer este intercambio. El punto que también nos interesa conocer, pero no nos da ganas de llegar, es el punto de marchitez permanente. A partir de ese punto, si seguimos secando nuestro suelo, nuestra planta puede, bueno, moriría y ya no la recuperaríamos. Entonces, en estos puntos vamos a tener cómo, cómo la planta se presenta como decaída o flácida, ¿no? Entonces, ahí en ese punto ya estamos, esta marchitez, que puede que algunas plantas la recuperemos, pero otras no. Conductividad eléctrica, manejamos en el suelo dos, pero cuando encontramos sensores, no quieran seguir la recomendación de que el sensor les diga, tenemos una conductividad eléctrica de 3. El sensor normalmente nos va a estar midiendo esta conductividad eléctrica bulk o total. Esta nos mide el suelo, el aire y el agua.
cómo las sales están interrelacionadas para movernos esta señal eléctrica. Sin embargo, no es la señal que la planta necesita. La planta necesita un caldito de sales, un electrolito, por así decirlo, al cual lo vamos a llamar conductividad eléctrica de poro. Esta normalmente se calcula por extracto de saturación de pasta. ¿Qué quiere decir? Que mojamos el suelo, el agua mojada la extraemos por succión y esa agua que sale es un fertilizantes o sales, es lo que la planta realmente está consumiendo o está comiendo, puede comer, ¿no? Va a ser muy diferente siempre a la conductividad eléctrica bulk. ¿Por qué? Porque esta nos las va a mover el tipo de suelo, el tipo de materia orgánica que tengamos, va a estar muy movida. Algunos casos podemos calibrar estos sensores para que nos dé esta conductividad eléctrica de poro en función de nuestro suelo, pero es teniendo la muestra de suelo. Con respecto a la temperatura nos mueve un montón cómo funciona la raíz en la planta. Si tenemos valores ideales que se encuentran de 15 a 25 grados, nosotros calentamos nuestro suelo a 28 grados, nuestra planta puede que esté generando moléculas para el estrés hídrico, ¿no? Aunque ahí tenga agua, pero quiere decir que acá arriba estamos calentando demasiado nuestro suelo. O caso contrario, tenemos temperaturas muy frías en nuestro suelo, vamos a provocar que nuestra planta entre en dormancia. ¿Qué va a pasar en esa inhibición? Bueno, que el fósforo y el potasio no van a subir por la planta por estas temperaturas bajas, ¿no? Cuando hacemos mediciones con nuestros sensores, la cinética química va a bajar o nos va a variar por cada grado arriba de 25, un 2%. O sea, quiere decir que si nuestro sensor está midiendo, nuestro sensor de temperatura está midiendo 28 grados, el sensor de conductividad eléctrica me va a variar 8% de error. No quiere decir que esté malo, sino que nuestra temperatura ideal para medición es 25. Luego, ¿cómo establecemos para llegar con un productor? Vamos a hacer siempre una guía metodológica de cómo vamos a instalar nuestros sensores, dónde los vamos a instalar para llevar nuestro buen control de humedad y conductividad eléctrica del suelo. Vamos a tener directrices de nuestra parte, nuestros asesores científico-técnica. Ellos nos van a decir cómo vamos a hacer ese buen uso de los sensores para ese suelo en específico. Ahorita a grandes rasgos veamos que hay tres, o vamos a estar trabajando tres tipos de sensores, que es los que más comunes encontramos. El sensor de perfil, pueden ser desde 30 centímetros a 120, va a estar midiendo cada 10 centímetros en esta barra, vamos a estar midiendo la humedad y la temperatura. Después están los sensores tipo modulares. Estos presentan una mejor ventaja porque pueden traer más variables medidas. Temperatura, humedad del suelo, conductividad eléctrica y algunos ya cuentan con nitrógeno, fósforo y potasio. Algunos sensores cuando estamos en función del potencial hídrico van a ser los sensores Watermark y los chupatubos. ¿Cuánto o cuántos sensores se necesitan por hectárea? Esta es una pregunta que siempre nos dicen, de que, Inge, ¿cuántos va a poner? ¿O cuántos necesito poner en mis 20 hectáreas? Me voy a acabar mi lana solo poniendo sensores. Bueno, si tenemos mucha lana y queremos medir en promedio todo el agua de nuestra parcela, bueno, vamos a ocupar muchos sensores. Total, el dinero no nos afecta. Sin embargo, para casos prácticos, con un punto, mientras tengamos la información de los cambios, tendencias y umbrales de una manera fina y precisa, y un control de superficie que nuestro lugar de trabajo sea plano, no haya cambios de terreno, podemos ocupar un punto único. Pero si queremos utilizar estos sensores para automatizar las decisiones del riego, sí es recomendable poner en esa parcela o en ese lugar mínimo 3 puntos para tener repeticiones. A veces
los sensores nos marcan un lugar y justo ahí nos queda una fuga. ¿Qué pasa con esa fuga? Ah, bueno, está diciéndonos que el terreno está encharcadote, pero necesariamente todo alrededor está seco y vemos la planta totalmente decaída. ¿Qué pasa? Bueno, pues dices, ah, no hay que regar porque la planta, porque el sensor me está diciendo, es lo que ocasiona que nos estemos basando siempre en sensor y no en expertise. O al contrario, tenemos el sensor, pero no nos basamos de él, solo vamos por expertise y mantenemos siempre encharcado el terreno. Entonces, al elegir estos sensores, vienen ciertas recomendaciones generales. Nosotros capacitamos a los técnicos y les decimos, bueno, vamos a ir a, a la parcela donde hay que instalar el sensor. Primero, ¿qué va a hacer el técnico? Va a hacer una selección de las parcelas y dentro de este rancho. ¿Qué va a hacer con este primer acercamiento? Vamos a ir a medir qué agua tenemos disponible, cuántos milímetros, qué variedad o sistema de cultivos vamos a ocupar, problemática específica que aborda ese productor. ¿Qué quiere decir? Bueno, ese productor quiere aumentar productividad y reducir gastos energéticos. Bueno, vamos a hacerle una estrategia en función de eso. Microclima, patrón o vigor, si vamos a ocupar imágenes satelitales para ver cómo se está comportando a nivel macro nuestro rancho. Posteriormente, vamos a seleccionar un punto de esa parcela donde vamos a poner este sensor o estos sensores. ¿Qué tiene que tener esta parcela? Tiene que ser representativa. Esa parcela en ese punto tiene que ser igualita que los otros. No vamos a agarrar donde está una cárcava y ahí vamos a poner el sensor, mientras en los otros lados no hay cárcava. Entonces, que tenga accesibilidad. ¿Por qué? Porque el acompañamiento técnico normalmente tiene que ir a revisar cómo está el sensor, que no se lo haya comido un animalito, que no le hayan pasado con el tractor, un machete. Evitar linderos. Este básicamente es por el efecto borde y por las mermas o robo de los sensores. Tener en cuenta qué sector de riego vamos a estar trabajando. Si vamos a estar trabajando por válvulas, si vamos a estar trabajando por lotes, cómo lo vamos a estar trabajando y los tipos de suelo, ¿no? Estos tipos de suelo nos va a decir cómo el agua se comporta dentro de él. No lo podemos ver físicamente, pero si hacemos un corte, sabemos que nuestro suelo va a estar comportándose de cierta manera, ¿sí? Entonces, bueno, Inge, ya lo instaló. ¿Para qué me sirve tener ese sensor? Bueno, vamos a instalarle dos sensores, se va a ir acostumbrando a la utilización de sensores. ¿Y qué tiene que ver en estos sensores de humedad del suelo? El primer sensor que instalamos, este sensor es el más superficial. ¿Y qué nos va a dar o qué nos va a decir? ¿Cuándo vamos a regar? El sensor más profundo nos dirá cuánto vamos a regar. Ah, pero también hay que considerar dónde la representatividad de este lugar y si va a ser para qué tipo de cultivo. Bueno, para frutales, ahorita vamos a ir viendo más adelante qué, qué medidas vamos a ocupar, pero con dos sensores a 30 y a 60 centímetros vamos a tener y vamos a ir viendo cuándo y cuánto regar. Ah, pero si estamos trabajando, me dicen, venga, finge, ahora tengo sistema producto invernadero. Ah, bueno, ¿dónde pone el sensor? Ah, en esta parte no lo vamos a poner no vamos a poner dos sensores, solo con un sensor. ¿Por qué? Porque regularmente estas bolsas de jitomate, berries, van a estar entre los 30 centímetros. Y vamos a agarrar la regla de los 3 tercios. La primera, no, porque es la que se seca más rápido y se humedece más rápido porque estamos regando. La segunda va a ser casi la ideal. ¿Por qué? Porque hasta abajo vamos a tener la, el drenaje de nuestra bolsa y a veces puede que esté muy mojado. Cuando arriba las dos partes esté más, eh, más seco, abajo está muy húmedo. Vamos a dar recomendaciones erróneas. Ahora sí, ¿cómo colocamos estos sensores a qué longitud de una manera adecuada en función del cultivo? Aquí viene otro de nuestros depende, ingeniero, ¿no? Vamos a depender de si va a ser frutal, va a ser algún cereal, alguna hortaliza, cómo los vamos a ir
aceptando. Y también del sistema de riego que tengamos. Por ejemplo, en frutales por lo regular ocupamos los microaspersores. Estamos regando en esta parte al ras de la copa. Entonces, en esa parte vamos a colocar los sensores y vamos a hacer, si no, si no es mucha molestia, hacemos siempre una calicata para identificar dónde se encuentran nuestras raíces. Entonces, a partir de esto vamos a tomar la decisión si vamos a ocupar un sensor a 30, 40 centímetros el primer sensor o a 60 y 50 centímetros el segundo sensor. Para cereales, por lo regular encontramos la mayor capacidad radicular a los 25 centímetros, pero no vamos a poner el sensor a los 15 centímetros porque el efecto cuando están haciendo el cereal o cualquier cultivo, aquí el sol nos evapora los primeros 15 centímetros de suelo. Entonces, eso está variando demasiado. Si nosotros queremos utilizar nuestro suelo como una esponja, como un vaso contenedor y decir cómo trabajar, ocuparemos de 25 a 30 centímetros para el primer sensor y de 40 a 60 para el segundo sensor. Algunos, si tenemos mucha exploración radicular, ponemos un tercer sensor, dependiendo del cultivo. Ahora, si estamos trabajando en surcos o invernaderos que sean bajos en suelo, ¿qué tan alejado de la cintilla vamos a poner nuestro sensor? Por lo regular, estamos alejándolo de 10 a 15 centímetros. Eso en función si el suelo no es arenoso. Si es arenoso, vamos a estar trabajando entre 5 y 10 centímetros, ¿no? Si es muy arcilloso, vamos a estar trabajando entre 15 y 20 centímetros. Estas son como que las recomendaciones o capacitaciones que se les da a los técnicos antes de ir a instalar estos sensores. Bueno, estamos trabajando con otros sensores, los tensiómetros, nos van a dar la fuerza que requiere la planta para extraer esta agua. Entonces vamos a ir ocupando esto. ¿Qué quiere decir? Nos va a dar por el manómetro un rango de inicio de riego de para arcilla, limo y arena. Eso así lo ocupamos, es como un semáforo, por así decirlo, para verlo práctico. Existen muchos sensores capacitivos y que son los que más comunes vamos a encontrar. Estos que estamos viendo aquí son los de marcas más duraderas, aunque los sensores low cost, que pueden ser los que trabajamos con Arduino, estos nos presentan buenos datos en un ciclo, a veces duran 2 ciclos productivos, pero no son tan fiables. Van presentando una deriva de sus datos. Entonces tenemos que hacer factor de reajuste. Estos factores de reajuste a un productor, la verdad, solo lo estamos alterando o diciendo de que su medición o su expertise no se está acostumbrando a algún sensor. Entonces, de preferencia, si vamos a utilizar sensores para riego, invertimos un poquito más en sensores. Estos sensores, si nos vamos por costos, van 1,000, 1,500 pesos, máximo 3,000 pesos, dependiendo la marca y la durabilidad. Sin embargo, estos ya andan en rango de los 10 a 15 años de durabilidad. Puede ser que estamos invirtiendo 100 pesos al año por ese sensor, ¿no? Entonces, ya si lo vemos a lo largo del tiempo, no es tanta la inversión. Los sensores multinivel tenemos que son o muy más ocupados para sistemas que queremos ver cómo la raíz está consumiendo conforme va creciendo, ¿no? Desventajas de estos sensores es de que van a medir solo humedad del suelo, conductividad eléctrica, algunos, no todos, y temperatura del suelo, si es seguro. Humedad y temperatura son los parámetros que más traen. Se le puede agregar conductividad, pero son un poco más caros. ¿Cuánto aumenta del cambio de estos? Un 20-30% en el costo. ¿Cómo se instalan estos sensores? Es su ventaja con respecto a los otros. Los otros sensores tenemos que llegar y hacer un hueco. Entonces, al lado del surco, a veces nos llevamos la cintilla por estar queriéndonos apurar, rompemos cintillas, tenemos que parchear y cambiamos de lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cambiamos la estructura de este sistema de riego, por poner ese conector nada más. Entonces, estos sistemas tienen esta parte
es como tres patitas, las meten en la tierra y nos van a dar como que una base. Esta base la alineamos a una que esté en cero, que no tenga pendiente. Luego le metemos una broca, descargamos los 60 centímetros, los 30, los 120 con esta broca, un hueco. Entonces por aquí va a entrar esta sonda recta. ¿Qué pasa con esta broca? Que es del tamaño justo para que entre nuestra, nuestra sonda. Vamos a ver un poco las interpretaciones de los datos. Tenemos datos, pero ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, llegamos a la computadora, pero hay que tener en cuenta que tenemos que conocer siempre el suelo para poder dar las recomendaciones. Entonces, ¿cómo reconocemos el suelo? Vámonos a mostrar este suelo constantemente. Estamos viendo qué está pasando con el suelo y luego vamos a ver qué está haciendo, cómo se está comportando el cultivo, cómo se está comportando el sistema de riego en ese día o en esa aplicación. Bueno, entonces vamos los datos, tenemos picos y empezamos a ver que se relaciona con picos de riego. Y si vemos por actividad radicular, estos picos vamos a ver cómo se gasta más rápido en un punto, en el estrato de 20 centímetros, que si se ve en los estratos de 40 centímetros para sistemas como jitomate o hortalizas. Si lo vemos, perdón, como la conductividad eléctrica, cómo se comporta a lo largo del tiempo, tenemos que ir viendo por tendencias, no por puntos específicos. Algunos sensores, como conductividad eléctrica, cuando estamos hablando de sales, o los watermark presentan muchos picos. Entonces, estos picos todavía hay que suavizarlos, es un postproceso. Pero estos picos, si los leemos puntualmente, me midió muy alto, quiere decir que hay que hacer un lavado. Me midió muy bajo, métele más solución nutritiva que estamos quedándonos cortos. No necesariamente. La tendencia es lo que nos va a dar qué estrategias vamos a hacer en función de conductividad eléctrica. ¿Cómo vamos a leer estas gráficas? Aquí pongo una gráfica en grandes modos de unos 4 días más o menos. Vamos a ir viendo los puntos. Primero tenemos el punto 1. Vamos a tener una aplicación o pulso de riego. Regamos, prendemos la bomba 6 horas, 4 horas, apagamos y luego empieza a decaer muy rápido. Quiere decir que esta parte es nuestro punto de capacidad de campo aproximadamente, si no hemos sacado los datos por laboratorio, por densidad aparente y cositas, ¿no? Luego empieza a decaer, pero es más gradual. ¿Qué quiere decir? Que si en el día tenemos una decaída constante, que nuestra planta está abriendo estomas, tenemos un flujo de agua muy bueno. Malo, si tuviéramos aquí una mesetita en el día, quiere decir que nuestra planta está tratando de extraer más agua de la que hay en el suelo. Entonces, quiere decir que tenemos un estrés para la planta, ¿no? Entonces, esta agua gravitacional es lo que igual les comento, empieza a decaer, pero en la noche, en la tarde-noche, ya se mantiene en, en mesetita. Quiere decir que la planta ya no está evaporando, ya no está metiendo más agua o no está consumiendo más agua en la noche. Vuelve a empezar el día y tenemos evaporación del cultivo, tiene un consumo y volvemos a hacer un cierre automático antes en la tarde-noche, ¿no? Llegamos a un punto donde ya tenemos estrés, aplicamos un riego y otra vez empezamos esa medición, ¿no? Cómo se va comportando nuestra planta. Solo es ir buscando mesetas si tenemos estresada nuestra planta. Y en otro caso, si vamos buscando tendencias y vamos viendo en esta gráfica verde cómo la conductividad se va aumentando. Aquí es lo que les digo. Metemos el pulso de riego, se baja la conductividad, pero luego se vuelve a recuperar conforme vamos gastando el agua y conforme van pasando los días, ¿no? Entonces, si vemos que nuestra conductividad va muy en aumento, metemos un riego sin tanto fertilizante para hacer un lavado de fertilizantes en ese suelo y no se nos salinice. Lo mismo para este caso, vamos a tener un ejemplo más grande de las dos ondas. Sonda 1 es la azulita y la sonda 2 es la naranja.
¿Qué pasa? Estamos notando siempre en la sonda uno el riego. Estamos haciendo un riego, se gasta, hacemos riego, se gasta. Pero en la sonda no se va presentando ese riego. Ya después, en la sonda 2 empieza a haber este crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya está llegando agua, agua donde no la estamos ocupando. Entonces, bájale a tus riegos. Mete que esos riegos estén más separados. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos lixiviando y si le estamos echando con fertilizante, estamos gastando. Ni se diga por energía, ¿no? Estamos regando y ese es un consumo energético. Del número a la decisión. Debemos considerar de que estos sensores, cuando esa casa técnica nos esté asesorando, nos dé una curva de calibración de este tipo de sensor, ¿no? Con respecto a algún experimento científico que ellos tengan. Nos van a dar un flujo de análisis o vamos a dar como técnicos un flujo de análisis, o sea, por Excel, vamos a evaluar los datos y luego vamos a presentar las estrategias. Las estrategias básicamente vamos a ver como en esta parte azul, ¿se riega o no se riega? Mantenemos estrés, que es el rojo, regamos otra vez, quitamos ese estrés y cuánto tiempo vamos a mantener esa, esa, ese comportamiento sin estrés en nuestra planta. ¿Cómo vamos o cómo debemos de invertir de sensores que debemos tener en cuenta? Bueno, antes de invertir, hacer este diagnóstico inicial. Una visita, un muestreo, que vayan y nos recomienden dónde ponerla, cómo ponerla. Y si no queremos invertir, pero estamos en la disposición de que queremos entrarle a este sistema, bueno, vamos a hacer pruebas o pilotos de la superficie, un 10% de esa superficie, un ciclo agrícola. ¿Qué vamos a hacer? Evaluaciones técnicas que estén yendo constantemente para ver cómo se está comportando. Este, esta evaluación técnica nos va a dar el resultado para poder decir, bueno, vamos a ir dando un escalamiento gradual. Trabajamos con una válvula, ahora nos pasamos con un lote y ahora vamos a trabajar automáticamente todo el rancho. Siempre y nunca está de más tener una capacitación continua y protocolos de mantenimiento. No es dejar los sensores a la intemperie porque son resistentes, sino hay que irles a dar mantenimientos y revisiones continuamente. Eso habla muy bien del equipo técnico con el que estén trabajando. Revisión anual y métricas para darle una recalibración. Entonces, ¿cómo evaluamos a esta planta nosotros como productores y a estos ingenieros que nos vinieron a dar este servicio? Tenemos que ver un ahorro hídrico, metros cúbicos de agua al ciclo, una productividad del agua. Si no produjimos más, mínimo nos ahorramos energía y bajamos costos. Nuestra huella hídrica, que es lo que nos están pidiendo, energía y en algunos casos ya más específico, dependiendo del sensor, cuántos kilogramos de CO2 evitamos por no haber prendido las bombas o utilizado esos insumos energéticos o de fertilizantes. Para ir terminando, quedémonos otra vez con esta idea, que estas conclusiones o todo este tema nos da que hay que ir a hacer un diagnóstico. Para poner sensores necesitamos diagnosticar cómo está el lugar, cómo está el enfermo, cómo está el cultivo que vamos a ir estando trabajando en un periodo de tiempo. Entonces, a partir de eso vamos a seleccionar un sensor adecuado. Ya teniendo nuestro sensor, hay que llevarlo a calibración o que nos den, el que nos los vende, una curva de calibración y que se mantenga en el lapso de tiempo. Si yo lo voy a ocupar un periodo, ese periodo. Sí, pero si yo estoy planeando que es una huerta frutal y va a estar 10 años, que se mantenga esa deriva en 10 años y que me des datos reales para esos 10. Luego vamos a interpretar no por puntos, sino por tendencias. Luego vamos a considerar que tenemos que tener visión más panorámica, ¿no? Integrar el suelo, integrar la atmósfera y la hidráulica con lo que estamos regando. Entonces, todo esto lo podemos medir. Si no medimos, no vamos a poder justificar inversiones futuras. Entonces, a partir de estos datos, podemos decidir
Si ese ciclo nos conviene utilizar sensores, ¿cuánto nos ahorró? ¿Nos conviene invertir para el siguiente ciclo o ya de plano esa compañía no nos sirvió para ahorrarnos? Porque es así, no es que te sirva el sensor, te está dando malas el acompañamiento técnico con el que vas. Bueno, y sin más, por el momento de la presentación, quedo a sus órdenes y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una presentación excelente. Nos dio mucha información para digerir y algunos tips que son muy buenos a la hora de seleccionar este tipo de sensores eh, para aplicarse en la agricultura y en el campo. Eh, Me voy a permitir en leer algunas de las preguntas que están aquí en el chat y pues si nos hace favor de irla respondiendo. La primera pregunta es de Yadira Guzmán. ¿Aproximadamente de cuánto es la inversión para una superficie de 1 hectárea? Ok. Bueno, Yadira, muchas gracias por la pregunta. Ahí viene siendo ahora sí la respuesta obligatoria de un agrónomo, ¿no? Depende de dónde lo vamos a aplicar, qué cultivo sea. Pero básicamente, si tú quieres comprar un sensor duradero, vete haciendo la idea de que vamos a ocupar mínimo dos sensores, que esa hectárea es uniforme, entonces vamos a ocupar dos sensores. ¿Qué quiere decir? Estos sensores pueden estar entre los costos de 1,000, 1,500, entonces ya llevamos 3,000 pesos en sensor. Ahora, vienen equipos para la lectura. Hay dos, uno que solo te mide y tú tienes que ir a campo a extraer esa información, o otro que te está enviando la información a una nube y tú lo puedes tener en una aplicación celular. Por lo regular, este segundo es por renta, ¿no? Y son los que yo más recomiendo. ¿Por qué? Porque si a ti te falla tu sensor o tu data logger, te falló a ti y ya no hay equipo postventa. En cambio, por renta, llevamos esta, que el que nos está dando el servicio esté siempre al pendiente. Ah, ese sensor se descompuso, tiene que ir en la semana o está ahí el pendiente contigo, que te diga, ah, bueno, resetealo de esta manera, conéctalo de esta manera. No te funcionó, ahora voy y te cambio. Entonces, esas son las ventajas para no agarrarle como que odio o pavor a estar trabajando con sensores. Pero el precio en Datalogger pueden estar que el que solo te mide, ese cuesta como el aparato como 4,000 pesos a 6,000 o 10,000, dependiendo el sensor que va a leer, y el otro por renta ya viene con los sensores y por lo regular anda entre los 30 a los 40,000 pesos al año la renta de ese equipo. Sí. Ok, aquí tenemos otra pregunta, doctor Laura Ujú. Guzmán. Felicidades, doctor Jesús. Sin duda, los avances tecnológicos nos permiten el uso eficiente de nuestros recursos hídricos. ¿Estos sensores son aplicables en pequeñas producciones y qué tan redituables son? ¿Cómo transmitir el conocimiento del uso de los sensores a los productores? Y una tercera, en cuanto al mantenimiento, ¿qué tan costoso es? Gracias. Ok, bueno, la pregunta primera, estos sensores que si son para pequeños productores, Pequeños ¿sí? productores, Ajá. Entonces, ¿y qué? para pequeños productores sí hay, o sea, hay sensores que también que pequeño productor estamos trabajando, ¿no? Algunos son pequeños productores, pero su sistema producto lo paga, por ejemplo, que son en invernaderos, ¿no? Entonces, tener un sensor en invernadero se costea. Ah, en cambio, si lo estamos trabajando con maíz en temporal, puede que podemos ocupar sensores más baratos eh, que nos aguanten por ciclo. Hay sensores como de 50 pesos, 100 pesos y nos aguantan un ciclo. El problema de estos sensores es de que no sabemos en qué parte del ciclo nos empieza a arrojar mediciones erróneas. Entonces, al final depende qué tan caro lo veas, ¿no? Si 100 pesos nos hace, puede que lo compre o no, pero es lo que nos cuesta un sensor de 1,000 pesos que nos va a durar 10 años. Entonces nos está costando cada año 100 pesos ese sensor y con poca deriva. En cuestión de la segunda pregunta es cómo ¿Cómo tras- transmitir el conocimiento.
del uso de sensores de los productores. Esta parte hemos estado trabajando en acompañamiento técnico, más que nada. Nosotros estábamos asesorando, siguiendo más de cerca como equipo de trabajo a productores. Estos productores tienen su sistema de producto, nosotros instalábamos y llevábamos seguimiento. A nosotros nos servía, seguíamos haciendo ciencia y cada vez se hacía como que se empezaba a dar como que más difusión. Luego se propusieron estas como charlas informativas, como por ejemplo este webinar, son como que las herramientas o estructura para llegar al alcance de ciertos productores, se queda colgada en la red, si no les alcanza pueden verlo, es ventajoso, bueno, esta información, o le pongo por dos y se acelera ese, esa persona que está hablando. Entonces, son formas, ¿no? Las redes sociales más que nada nos acercan un poco. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué tan costoso es mantenimiento? El mantenimiento es dependiendo del sensor. Este sensor, por lo regular, se descompuso el sensor, ya sabía su cable, pero ya no mide, se desecha, porque abrirlo y volverlo a tapar ya vienen sellados de fábrica. Entonces, lo único que podemos hacer en mantenimiento a sensores es que le hayamos dado un machetazo y ahí podemos conectar cables y empalmar de manera más homogénea. Pero si es error del sensor, ese ya no tiene mantenimiento. Por eso es lo que digo, si vamos o algunos sistemas productos nos conviene utilizar sistemas en renta o comprar la academia, que algunos estudiantes pasan o hacen tesis, quieren hacer tesis con ciertas, evaluar ciertos cultivos, entonces serían sensores más accesibles para productores y con transferencia de tecnología. Ok, Díganme. tenemos otra pregunta, doctor. Bueno, no viene aquí el nombre, dice Samsung. ¿Usted qué sensores recomienda adquirir primero? Ok, un sensor genérico, es que, bueno, quizá ya es más ahondar. Este curso que se está, o este webinar que se dio, es más que nada como que una capacitación a más grandes rasgos de técnicos que van a ir a instalar sensores. Entonces vamos a agrandando qué tipo de sensor conviene para cada lugar. Si nosotros queremos empezar con un sensor siendo como estudiantes, están los de Arduino que demoran un ciclo y nosotros mismos los programamos. Si somos productores pequeños, están los sensores Watermark, creo que cuestan como 1,100 pesos, y los de ahí en gama un poquito más arriba están los Water Scope. Esos son, siento yo, como que la gama como que ideal. No presenta tantos picos, en cambio que si nos vayamos con un Campbell que cuesta 4,000 pesos, o los Teros 5,000, que esos cuestan como 6,000 o 8,000 pesos porque son de importación, son europeos, creo eso. Entonces, los Watermark, WaterScope y Vegetronics son para mí como que los ideales porque son capacitivos, son modulares, los puedes poner donde tú quieras. Además, por ejemplo, el WaterScope ya trae conductividad eléctrica, trae temperatura, conductividad eléctrica y humedad del suelo. Entonces ya traes tres variables para hacer estrategias de riego más adecuadas al lugar en el que estés. Claro, hay que considerar siempre calibrar al suelo que tenemos. No solo es comprar un sensor por comprar. Es como vimos en toda la presentación, el suelo siempre está presente, siempre ha estado ahí. Claro, doctor. Muchísimas gracias por por el tiempo. Sí, claro, el medir la humedad en el suelo es un proceso un poco complejo, no es tan sencillo. Ujú. Entonces, como lo acabamos de ver, eh, con todas las recomendaciones que nos hizo, pues estamos viendo que no es algo tan sencillo de hacerse, ¿no? Pero es importante que se haga que se implemente este tipo de tecnología para poder llegar al uso eficiente del agua. Hay una pregunta más de Yadira Guzmán. ¿Imparte cursos sobre este tema? Sí, 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 imparten cursos sobre el tema y otros temas más a grandes rasgos.
Quizá ahorita por fin de año paramos, pero podríamos seguir hablando o quizá aquí ya que tenemos la invitación del maestro, quizá y hacer una colaboración para estos cursos y a las personas que estén aquí. Ok, perfecto. Eh, De cualquier pues cosa, información, está ahí mi correo, mis datos, y siéntanse libre de preguntar. perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Me voy a permitir leer un pequeño reconocimiento eh, que preparamos para usted. Aquí está. El Instituto de Investigación, Innovación, Capacitación y Consultoría Empresarial otorga la presente constancia al doctor Jesús Antonio García Martínez por su participación con la ponencia El riego en la era de los datos, lo que necesitas saber antes de invertir en sensores y cómo usarlos para mejorar tus decisiones. En el primer ciclo de conferencias Pensamiento Agronómico, celebrado el 17 de diciembre de 2025, y firma el maestro en ciencias Álvaro Murguía Coser. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la disponibilidad de estar con nosotros para compartirnos un poco de todo ese conocimiento que, que ha adquirido a través de los años y por su experiencia profesional. Eh, Muchas gracias a ustedes, maestro, por sí, haberme invitado a estar en este ciclo de conferencias. Fueron muy interesantes, muy sí, variados tuvimos. sí, muchas gracias. Quiero agradecer también al equipo que ha estado detrás de todo este trabajo, atrás de quien ha estado detrás de cámaras, detrás del telón, a las ingenieras Laura Adriana, a la ingeniera Yadira y a la ingeniera Andrea, que han estado apoyando detrás de todo esto y quienes han sido pues un equipo valioso para que esto llegara a buen término. Pues hoy, como ya lo había comentado, es nuestra última conferencia. Hoy no cerramos un ciclo como tal, abrimos una puerta. El conocimiento que nos han compartido nuestros ponentes en estas conferencias, pues no debe quedarse ahí en palabras, sino debe de transformarse en acciones que regeneren nuestros suelos, fortalezcan nuestras familias rurales y también impulsen hacia a transitar a una agricultura inteligente y sostenible. El futuro del campo, pues no depende de esperar, sino depende de actuar juntos y sigamos sembrando ideas para cosechar soluciones. Y el instituto les agradece su compromiso también a los ponentes y participantes por eh, haber dedicado tiempo para conectarse a estas sesiones y asimismo les desea pues unas felices fiestas llenas de esperanza y un próspero año 2026. Ahí en el chat se agregó el link para el registro de asistencia para los que van a adquirir una constancia de participación a este ciclo de conferencias. La siguiente semana, yo creo que a más tardar del jueves, viernes, estaríamos enviando las constancias a quienes estuvieron acompañándonos en estas conferencias. Y pues sin más, pues muchísimas gracias y estamos a la orden para próximos eventos. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.